esta mañana tenemos la mesa número 7 sobre corpus y lenguas. Vamos a comenzar con el orden del programa. Primero van a presentar Elena Vilchis y Rocío Cervón, ambas estudiantes de la Facultad de Letras en Letras Hispánicas y ambas también becarias con el Grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM. Bueno, buenos días, gracias por venir. Nosotros vamos a hablar acerca de nuestro trabajo de una recopilación de un corpus paralelo electrónico para una lengua minoritaria. En el caso de nuestro trabajo, trabajamos con el náhuatl. Un corpus es un conjunto de datos lingüísticos, nada más para tener el contexto. La lingüística de corpus, a pesar de ser muy antigua, tuvo un gran auge a partir de los años 60 y 70. Gracias a herramientas como la web, que facilita mucho el trabajo de corpus, la recolección de un corpus se vuelve mucho más fácil con esta herramienta de la web. Sin embargo, sabemos que el náhuatl es una lengua con una presencia muy baja en la red, tiene muy bajos recursos digitales y esto es un gran problema para realizar un corpus. Por ejemplo, en la gráfica que tenemos aquí son las lenguas que tienen mayor presencia en la red, vemos que predomina el inglés y el náhuatl se encuentra dentro de la barra de hasta abajo, es el 10% que es otras, junto con muchas otras lenguas minoritarias. Entonces, es una gran problemática y nuestra motivación principal fue que no existía un corpus electrónico de esta naturaleza y dado que este proyecto se está desarrollando dentro del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM, necesitamos material electrónico y digital. Además, necesitábamos un corpus que fuera paralelo. Un corpus paralelo es aquel que contiene dos lenguas y que éstas están alineadas a cierto nivel. En este ejemplo es un libro que es parte de nuestro corpus, está alineado a nivel verso, ya que es un poema. Sin embargo, dentro de nuestro corpus hay alineación a varios niveles, como párrafo, página, fragmento, o sea, si es un libro de cuentos, puede estar primero todo el cuento en náhuatl y luego en español. Entonces, era otra limitante a la que teníamos que apegarnos y esto reducía también porque podíamos encontrar material que estuviera solo en náhuatl, pero si no estaba paralelo no nos servía. Incluso en un principio nos planteamos tener otras limitantes, tales como cierta variante específica del náhuatl, ya sea dialectal o diacrónica. Pensamos, por ejemplo, hacer el corpus únicamente de náhuatl clásico, de náhuatl contemporáneo o de alguna zona. Sin embargo, nos dimos cuenta, también otra limitante que nos planteamos en un principio fue el género, tal vez omitir poesía o cantos religiosos, ya que se trata de un lenguaje poco objetivo. Sin embargo, nos dimos cuenta que si hacíamos estas limitantes extras, el corpus se iba a reducir muchísimo, ya que a pesar de que sí encontramos material, estas limitantes lo reducirían prácticamente a la mitad. Así que las características del corpus que realizamos simplemente es que fuera paralelo náhuatl-español, incluimos un texto náhuatl-inglés e incluso uno trilingüe náhuatl-inglés-español. Y para recolectar todo este material, hicimos una búsqueda dentro de todas las bibliotecas de la UNAM, tales como la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, la Biblioteca Central, bibliotecas de diversos institutos como investigaciones filológicas, antropológicas, bibliográficas, históricas y también en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta búsqueda tuvo que ser minuciosa, ya que teníamos que ver físicamente el libro, necesitábamos asegurarnos de que fuera náhuatl y además de que el texto fuera paralelo. Entonces, ese fue el proceso de búsqueda. El resultado de la búsqueda realmente nos sorprendió. Encontramos 30 libros, en total van 760,000 palabras, son 15 libros de náhuatl clásico y 15 libros de náhuatl actual. ¿Puedes cambiar?
No somos nahuatlistas, entonces esta categoría la hicimos muy subjetivamente conforme a los prólogos y pues conforme a nuestra intuición, conforme fuimos conociendo los libros. Entonces encontramos libros de muchísimos géneros. Como dijo mi compañera Elena, no nos limitamos a ningún tipo de náhuatl ni a ningún género en específico. Encontramos náhuatl de muchísimas regiones, como de Texcoco, Puebla, Veracruz, Milpalta, Guerrero, y los géneros fueron muy variados, géneros de historia, de costumbres, didácticos, autodidácticos, de ciencia, teatro, poesía, religión y hasta recetarios. Estos libros de narrativa, como les mencionaron, fueron muy interesantes porque eran concursos de cuento o de anécdotas que varias instituciones realizaban. Entonces, la misma gente escribía su parte en náhuatl y su parte en español. Les enseñaremos algunas capturas de libros interesantes que queremos compartir. Ese es un libro musical, viene su partitura, su parte en náhuatl y su parte en español. Ese es un libro de anatomía, eran todas las partes del cuerpo en náhuatl, por más detalladas que fueran las partes tenían su nombre y claro, su parte en español. Ese es un libro autodidáctico con frases cotidianas. Ese es un recetario, ese en específico es de Milpalta. Ahí viene cómo preparar ajolote. Y es muy interesante porque había como platillos típicos con animales como armadillo, tuza, teporingo y otras cosas. Ese es un libro de juicios, es de 1571. Podemos ver, pues también que es muy interesante porque es las cosas que antes se demandaban y cómo ha cambiado. Y ese es el trilingüe, el que es español, inglés y náhuatl, es un libro de cuentos para niños. Y ese es el libro que está paralelo, pero en inglés. Bueno, este proceso de digitalización de estos libros, bueno, como ya dijimos, lo que necesitábamos era el corpus electrónico, principalmente para el desarrollo de tecnologías del lenguaje. Entonces, lo que necesitábamos, bueno, en un principio ya teniendo los textos seleccionados, pasó el proceso de escanear, pasar los libros por el escáner y así obtuvimos una imagen en un formato de PDF. Sin embargo, para poder conformar el corpus y explotarlo, necesitábamos el texto que estaba en las imágenes. Para eso utilizamos un programa de reconocimiento por OCR, que es un reconocimiento óptico de caracteres. Específicamente utilizamos AVI Fine Reader y bueno, gracias a esta herramienta pudimos convertir el texto de las que estaba en imagen a un archivo de texto como tal. Y bueno, al parecer, bueno, esto ya estaba solucionado, teníamos los textos, teníamos el programa que nos iba a ayudar a pasar a texto. Sin embargo, nos enfrentamos a muchas problemáticas porque AVI tenía algunos errores a la hora de esta conversión a texto. De los errores vamos a describirlos más detalladamente adelante, por lo que, como no estaba tal cual el texto que el texto del libro, tuvimos que hacer una corrección manual de cada error que presentaba AVI en cada texto. Y bueno, una de las problemáticas principales a las que nos enfrentamos es que la escritura del náhuatl no está normalizada. Entonces, por ejemplo, esta imagen tenemos diferentes fragmentos de texto en donde podemos ver qué tan diferente es la escritura del náhuatl. Todas las imágenes es de náhuatl y podemos ver las diferentes características, los diferentes signos que aparecen. Esto se debe principalmente a que en la mayoría de los casos la escritura del náhuatl está basada en la fonética, entonces esto puede tener variaciones dialectales o puede depender de la edición o del autor del libro. Entonces este es un problema porque a pesar de que dentro de AVI
se le puede indicar en qué idioma está el texto que estamos convirtiendo. Y sí hay una opción de náhuatl, pero el náhuatl que tiene Abby es solamente una variante y como vemos teníamos muchas, prácticamente teníamos una variante en cada libro era diferente. Además de que teníamos esta otra situación, como vimos en otras imágenes, en una misma página estaba el texto en español y junto al texto en náhuatl, y a Abby se le pone el idioma de toda la página. Entonces el náhuatl se equivocaba, sí en náhuatl, porque la variante no era la que había, pero también se equivocaba en español. Nos dimos cuenta que si le poníamos que leyera el texto en español, se equivocaba menos. Pero aún así, todas estas características fonéticas que presentaban muchos alfabetos tenían muchos errores. Bueno, entonces es fácil pensar que ya teniendo los libros, el corpus ya estaba hecho, pero no, después de la digitalización pasamos estos libros por el programa. Como se ve en la captura, las partes de azul son las partes que el programa te dice que es un carácter incierto o que ahí prestes atención porque hay duda, por así decirlo. Entonces nos enfrentamos a que muchas partes no estaban marcadas de azul y tenían errores. Entonces tuvimos que revisar minuciosamente, libro por libro, pues palabra por palabra, letra por letra. Entonces, como decidimos trabajar sobre el español, este programa no sabe cómo enfrentarse a estas lenguas. Entonces, en el náhuatl hay palabras muy largas. Entonces, como en el español no las hay, las separaba y trataba de asociarlas con alguna palabra en español. También había combinaciones que no son comunes en el español y entonces las cambiaba. Por ejemplo, ahí tenemos que itla la cambiaba a ida, o la tl la cambiaba a una H mayúscula o hasta por una D. Entonces todos estos errores tuvimos que ponerles especial atención. Igual palabras que no eran comunes, como chalco, las cambiaba a chaleo. Y por ejemplo, Bartolomé lo acentuaba porque podemos ver que pues ya está en el léxico del español y en la parte de náhuatl no va acentuado. También había palabras como imán, que las cambiaba a imán, y por ejemplo, ome, que en náhuatl es dos, lo separaba a orne. Y esto fue en todos los libros, no fue exclusivo de algunos, era una constante en todos. Otro problema que tuvimos fueron los errores por el tipo de letra. Todos los libros tenían una tipografía diferente y dependiendo de la edición y del tiempo que llevaban, pues la tinta ya podía estar un poco corrida o desgastada y pues era muy diferente. En la captura podemos ver que esa S está muy estrecha y el programa la cambia por un asterisco. Entonces todas estas cosas tuvimos que corregirlas manualmente. Y, por ejemplo, también podemos ver que la doble L está muy junta y la cambia por una U mayúscula. Entonces, esto se tuvo que corregir. Y fueron muchos errores en muchos libros. También podemos ver que la detección del inglés y del español era casi perfecta. Esto es porque el programa sí contaba con un léxico muy amplio de estos dos idiomas y pues del náhuatl no. Esto pues es importante de contrastar porque entonces, como dijimos, el náhuatl es de bajos recursos y el español y el inglés son de altos recursos digitales. Bueno, otra problemática a la que nos enfrentamos es que muchos de los libros que utilizamos para el corpus contenían imágenes. En especial los libros didácticos ocupaban las imágenes como para facilitar el proceso de aprendizaje. Y bueno, a pesar de que sí, Abby tiene la capacidad de distinguir entre imagen y texto, aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte de arriba, donde está el hongo y el camote, no hay ningún problema porque Abby los ignora, o sea, identifica que son imágenes o no los identifica y simplemente lo ignora. A nosotros eso nos conviene mucho porque lo único que nos interesa rescatar de los libros es el texto, no las imágenes. Por ejemplo, abajo vemos que
En el jitomate lo hace muy bien. Abby encierra en recuadros rojos las imágenes y en recuadros verdes lo que considera que es texto. Entonces, lo único que habíamos que hacer con el recuadro rojo era eliminarlo. Sin embargo, vemos que en el caso del frijol lo confunde con una letra C y lo pasa a texto, lo convierte a texto, y bueno, ya es un problema porque afecta a lo paralelo. Bueno, aquí está más fácil porque las imágenes y el texto están muy bien esquematizados, están muy bien diferenciados. Sin embargo, esto se complica muchísimo más. Un ejemplo es el libro infantil, donde tiene muchas imágenes y el texto y las imágenes están muy mezcladas, muy cerca. Y vemos que las partes del texto las partes de las imágenes están confundidas con texto, las cambia a caracteres que no corresponden, y además el hecho de que las letras sean de diferentes tamaños y de diferentes colores incluso confunde mucho a Abby y comete muchos errores. También sucede a la inversa cuando el texto está cerca de la imagen y lo pasa como imagen, como en el caso del globo. Lo que teníamos que hacer en este caso era seleccionar manualmente la parte que es texto y avisarle a Abby que es texto y volver a leer toda la página. De esta manera ya identificaba el texto, si no hacía cosas muy raras como esta. Incluso en la parte de abajo vemos que está encimado lo que identifica como texto e imagen. Bueno. Otro problema al que nos enfrentamos son los errores, por mala impresión, ya que muchas veces la tinta está desgastada y las letras no se ven bien y Abby las cambia o incluso hasta las omite. Entonces, esto también hay que corregirse manualmente. Las soluciones que nosotros usamos para corregir estos errores fueron básicamente 3. La primera, la más básica, fue que cuando había un error de alguna palabra que fuera muy recurrente y Abby siempre la cambiara, como el caso que vimos de chalco, que la cambiaba a chaleo, era muy simple, lo que teníamos que hacer era corregirlo y guardarlo en el diccionario de Abby. Teníamos esa opción y entonces la próxima vez que leyera la misma palabra ya no se iba a equivocar. Sin embargo, había veces que la forma en que Abby lo cambiaba también existía como palabra, entonces si lo corregíamos y lo guardábamos, entonces ya no iba a leer la otra palabra correctamente. Entonces ese era un problema cuando existían las dos formas. La siguiente estrategia que usamos fue la parte más enriquecedora para nosotras, porque estas capacidades que adquirimos de corregir manualmente cada error de Abby fue la forma en que nosotros conocimos mucho mejor los libros, aprendimos incluso algunas situaciones del náhuatl diacrónicamente y además conocimos cómo funcionaba Abby. Incluso llegamos a un momento en el que ya sabíamos dónde se iba a equivocar, o en el momento en que íbamos a ir apenas por un libro a alguna biblioteca, ya sabíamos, podíamos elegir entre una u otra edición porque podíamos saber cuál era el que Abby iba a leer mejor. Y la última estrategia fue crear un alfabeto con los caracteres que se iban presentando en los diferentes libros, y así lo fuimos enriqueciendo paulatinamente. Está basado en el español y le íbamos agregando los caracteres fonéticos o diferentes que aparecían en los libros, y entonces iba siendo más fácil cada vez la lectura de Abby. Incluso si se nos presentaba un libro con un alfabeto que ya habíamos utilizado antes y que ya habíamos introducido a este alfabeto nuevo, pues ya lo leía casi perfectamente. Sin embargo, solamente introducimos a este alfabeto, caracteres sueltos, no combinaciones, que es como funcionaba con español e inglés, y por eso se seguía equivocando. Aquí vemos, por ejemplo, que está leído con español y todas las marcas fonéticas las marca como errores. Y si lo leemos con este alfabeto que nosotros fuimos enriqueciendo, ya no se equivoca. Nosotros consideramos que este corpus, como para trabajos futuros, puede ser explotado en muchos ámbitos. En primer lugar, la posibilidad de mejorar softwares como estos OCRs, enriqueciéndolos con todo el léxico que recolectamos. Y también con esta adquisición de los errores,
de dónde se iba a equivocar más, pues ya sabemos los patrones en donde es más propenso a equivocarse, entonces podemos reentrenar estos programas para que se equivoque menos. Y también es un recurso lingüístico muy valioso en cuanto a lo computacional, porque pueden hacerse traductores automáticos o diccionarios o cualquier otra cosa para las tecnologías del lenguaje y infinidad de estudios lingüísticos en cuanto a lo diacrónico, a lo regional y a lo dialectal, y muchos fenómenos que pasaban en el náhuatl que se ven reflejados en nuestro corpus. Este corpus está en su etapa final, lo estamos desarrollando en el grupo de Ingeniería Lingüística. La intención es que en un futuro esté disponible para cualquier persona que esté interesada en el tema. Gracias. Es una presentación realmente interesante y cuando tengan el corpus limpio nos avisan. La siguiente presentación va a estar a cargo de Jimena Gutiérrez, ella es estudiante doctoral del Grupo de Ingeniería Lingüística. Por favor. Hola, buenos días. Buenos días a los participantes en esta mesa, a los organizadores del evento y al público que nos acompaña el día de hoy. Voy a estar presentando mi tema que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías del lenguaje utilizando corpus paralelo como materia prima, el caso del español náhuatl. Bueno, como ya lo mencionaban, yo soy estudiante de doctorado, en mi área es la computación, o bueno, la lingüística computacional en realidad. Estoy dentro del grupo de Ingeniería Lingüística que se encuentra en la UNAM. Este es un grupo en donde el área de investigación tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, tecnologías del lenguaje, lingüística computacional, que la mayor parte de las veces son sinónimos. Y lo que me gustaría destacar es que es un grupo multidisciplinario en donde abordamos el problema del lenguaje humano desde la perspectiva lingüística, pero también computacional, y esto con el fin de poder desarrollar tecnologías que traten, que hagan un tratamiento de nuestra lengua humana, ya sea mediante la voz o también escrito. Y creo que en este sentido es una coincidencia con las humanidades digitales porque convergen dos áreas que podrían parecer muy distantes, en este caso lingüística y computación. La estructura de mi presentación será primero un panorama sobre los corpus paralelos para complementar la presentación pasada y durante la segunda parte hablaré sobre mi caso de estudio y en lo que me estoy enfocando en mis estudios de doctorado y mi labor dentro del grupo de Ingeniería Lingüística. Bueno, para entrar en materia me gustaría platicarles un poco sobre la piedra Rosetta. Esta imagen que ven aquí es una piedra que se encontró en Egipto, es del año 196 a.C. Y esta piedra Rosetta tiene la particularidad que tiene grabada sobre ella un tratado, pero es un tratado que está en 3 lenguas. La primera parte, en la parte superior, tenemos jeroglíficos egipcios, en la parte media tenemos escritura demótica y en la parte final griego antiguo. Y el hecho de que esta piedra fuera multilingüe y que aparte abarcara el mismo contenido pero en 3 lenguas distintas, en su momento jugó un papel muy importante porque fue una pieza clave para poder desentrañar la escritura jeroglífica egipcia. No se conocía del todo cómo era esta escritura. Y encontrar este tipo de texto en donde había correspondencias con otras lenguas que sí se conocían, fueron lo que ayudó a resolver en su momento buena parte de la escritura egipcia. El ejemplo anterior lo mencionaba para hablar de corpus paralelos. Un corpus en lingüística es un término que se usa muy comúnmente y tiene que ver con un conjunto de datos lingüísticos, pueden ser orales o escritos, que representan algún fenómeno del lenguaje humano.
Dentro del área de computación es un recurso ampliamente explotado, nos permiten los corpus tener datos para poder crear diferentes herramientas, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de voz, correctores gramaticales, hacer extracción automática de información, descubrir cosas, bueno, ahora que está tan en auge lo del Big Data y esta cuestión, estas cuestiones que no solo son relevantes para la lingüística, sino que ahora cobran mucha importancia también en la parte de tecnología y de información. Dentro de los corpus hay un tipo de corpus especial que se le llama el corpus paralelo, ya lo vimos en la presentación pasada, y son aquellos textos que poseen sus respectivas traducciones en una lengua o más. Es decir, podemos decir que un par de textos son paralelos y cubren los mismos significados en dos lenguas distintas. Y es precisamente esta característica de los corpus paralelos de poseer una gran riqueza léxica bilingüe, lo que los ha hecho la materia prima o un factor muy importante para el desarrollo de diversas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, son esenciales para los sistemas de traducción automática estadística hoy en día, sistemas como Google Translate, Bing, que seguramente todos aquí han usado alguna vez. También sirven para la adquisición léxica automática, es decir, creación de diccionarios bilingües automáticamente. Es incluso también un recurso útil para los traductores humanos y bueno, hay otros tipos de aplicaciones. Voy a comentar un poco sobre estas aplicaciones que menciono. Bueno, como les decía, los corpus paralelos son un recurso lingüístico que se utiliza ampliamente para la creación de tecnologías de lenguaje y si recuerdan en las que mencioné, todas ellas tenían que ver con la traducción entre dos lenguas, la traducción automática. Voy a platicar un poco sobre la traducción automática, no mucho, no es propiamente el tema de esta plática, pero la traducción automática es una de las aplicaciones que se han perseguido desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la existencia de las computadoras. Es una idea que ha sido recurrente, el día que podamos tener una máquina que automáticamente nos pueda traducir a todas las lenguas con una calidad verdaderamente confiable. Ustedes podrán reflexionar en sus lugares si creen que hemos alcanzado este tipo de metas hoy en día, si ustedes no saben hablar chino y utilizan Google Translate, si realmente pueden lograr este cometido. Pero bueno, la traducción automática inició, las primeras ideas de traducción automática iniciaron en la década de los 30, incluso aún no había computadoras, pero ya se había hecho una patente. Era una patente meramente teórica que simplemente estaba esperando a que llegara la primera computadora para ponerla en marcha, para implementarla. Y esta primera patente lo que decía es que lo único que teníamos que hacer era un cierto tipo de análisis de las lenguas. Si queríamos traducir de la lengua A a la lengua B, deberíamos hacer un análisis del enunciado, del texto que se quería traducir, llevarlo a una forma semántica independiente del lenguaje, la interlingua le llamaban, una lengua común para todas, y que una vez alcanzando esta representación podíamos ser capaces de llevar el significado a todas las lenguas posibles. Las primeras computadoras en realidad empezaron a llegar en la década de los 40, de los 50. Un gran detonante fue la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se desató una era de gran entusiasmo porque se sintieron muchos avances tecnológicos muy cerca, uno de ellos la traducción automática. ¿Por qué? Porque se empezó a utilizar a las computadoras como herramientas que facilitaban la decodificación de mensajes. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, para que los mensajes no pudieran ser interceptados por los países enemigos o por los grupos que estaban en contra, se cifraban, ¿no? Y bueno, aquí hay toda una cuestión de teoría de la encriptación.
Entonces las computadoras se empezaron a utilizar como una computadora muy famosa Enigma para descifrar precisamente estos códigos. Fue precisamente esta inspiración lo que hizo pensar a los científicos en la década de los 50 que la traducción podría abordarse también como un problema de codificación, de que en realidad cuando nosotros estábamos viendo un texto en ruso, por ejemplo, en realidad estábamos viendo un texto en español, pero codificado con caracteres raros, cifrado con caracteres raros, la información había sido cifrada, escondida, y por lo tanto el proceso de traducción consiste en decodificar, tratar de reconstruir cómo era ese lenguaje originalmente y que por lo tanto se podían aplicar las técnicas matemáticas conocidas hasta el momento para cifrar y para codificar y decodificar mensajes. Además de esto, durante estas décadas donde hubo gran entusiasmo, el gobierno empezó a invertir cantidades sin precedentes de dinero en investigación, en ese tipo de tecnologías de lenguaje, en investigación, en la cuestión de traducción automática. Sin embargo, para el año de 1966, después de haber invertido una buena cantidad de dinero y algunos años, se concluyó que los avances que se tenían hasta ese tiempo en traducción automática realmente eran muy pobres y que se necesitaba investigación lingüística a largo plazo. Desde entonces, en los 60, los proyectos de investigación de traducción se abandonaron, ya no fue un tema central en la cuestión de la milicia y se quedó esta idea de que era una meta difícil de alcanzar. El interés se vio renovado en la década de los 90, hace no mucho tiempo, y fue porque se empezaron a dar cuenta los investigadores en esta área que tal vez no era necesario llegar a diseñar esta conceptualización o formalismos para lograr capturar qué es lo que las reglas que podían trasladar a una lengua a otra, sino basarse en muchas traducciones de gente que ya ha hecho para esas dos lenguas y dejar que las computadoras encuentren los patrones para traducir de una lengua a otra. ¿A qué me refiero con esto? En la década de los 90, la traducción volvió a ponerse en boga en el área de lingüística computacional, pero ahora se volcó sobre el uso de corpus paralelos como materia prima para desarrollarla. Entonces, por un lado surgieron los métodos estadísticos, que son como los que les menciono, usan sistemas comerciales como Google Translate o Bing, y también surgieron los sistemas de traducción asistida por computadora, que estos sistemas de traducción asistida por computadora se refieren a dotar al usuario de una serie de herramientas que le puedan ayudar a hacer una traducción sin que el sistema propiamente le dé la traducción. Es decir, se le dan al usuario herramientas como diccionarios terminológicos bilingües, diccionarios generales bilingües y una serie de memorias de traducción, es decir, textos que ya fueron traducidos previamente por otra persona para que el traductor pueda ver cómo se hicieron esas traducciones y en qué contextos y las pueda utilizar. El punto clave de estos métodos radica en el uso de corpus paralelos. Corpus paralelos, grandes traducciones que se empezaron a encontrar que había, sobre todo en lugares como la actual Unión Europea, en donde hay muchísimos textos legales, por ejemplo, manuales, que están traducidos a todas las lenguas y que aquí había una gran fuente de recursos bilingües léxicos que se podían utilizar para la traducción. Una cosa que exponenció esta tendencia fue el crecimiento, el boom de la web. Cuando explotó la web, también explotó el acceso a los corpus paralelos. ¿Qué sería un corpus paralelo en la web? Bueno, sería piensen en una página que está traducida a varias lenguas. Esto es muy común verlo, por ejemplo, si nos metemos al Parlamento Europeo, a la página de las Naciones Unidas, en donde por ley tienen que poner el contenido en todas las lenguas, ¿no? Bueno, en las Naciones Unidas en todas las lenguas, en la Unión Europea en las lenguas que se hablan en la Unión Europea,
O si ustedes cuando han querido reservar un hotel en otro país, seguramente les pone la versión en inglés y la versión en español del mismo contenido, ahí estaríamos hablando de un corpus paralelo. Bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, los textos religiosos también son buen corpus paralelo porque generalmente se traducen a todas las lenguas. La Constitución de México, por ejemplo, la pueden encontrar, no la pueden encontrar en todas las lenguas mexicanas, pero la Biblia sí que la pueden encontrar en todas las lenguas mexicanas. Y un punto importante de estos corpus paralelos, una vez que se tienen, es que pues si sabemos que están abordando los mismos temas, los mismos significados, entonces podemos asumir que podemos encontrar correspondencias a nivel no solo de documentos, sino a nivel más granular, por ejemplo a nivel enunciado, incluso correspondencia a nivel palabra, a esto se le llama alineación. Entonces por aquí tenemos un ejemplo de un enunciado paralelo, un par de enunciados paralelos, el primero está en alemán, el segundo está en inglés y estos enlaces corresponden a la alineación a nivel palabra. La alineación a nivel palabra no es una cuestión sencilla, sabemos que no es uno a uno, la complejidad de la lengua no permitiría esto y mucho menos cuando son lenguas de familias lingüísticas muy distintas. Y bueno, si no es una tarea fácil ni siquiera para un humano, para una computadora es peor, pero es lo que se busca, llegar a encontrar estas relaciones automáticamente y es lo que se hace en la traducción automática. No voy a ahondar mucho en esta plática sobre cómo funciona la traducción automática, pero la idea general que es importante recalcar es que a partir de los corpus paralelos, a partir de ver muchos ejemplos de enunciados paralelos, el sistema computacional es capaz de crear modelos, de estimar modelos probabilísticos sobre la traducción de las palabras. Es decir, cuando le llega un nuevo caso, un nuevo ejemplo a traducir, el sistema utiliza estos modelos que aprendió, que estimó a partir del corpus paralelo y propone una traducción. Otro uso importante, como les mencionaba al principio, la traducción asistida por computadora, las memorias de traducción, es de los corpus paralelos. Aquí pongo un ejemplo de Lingui, es una página, la pueden visitar y para aquellos que estén en la traducción. Imagínense que ustedes son traductores inglés-español. Y al ser traductores se asume que ustedes conocen las lenguas, sin embargo no siempre pueden tener todo el contexto o pueden tener dudas sobre cómo realizar traducciones y dudas que no son dudas gramaticales, pueden ser dudas de modismos o dudas de cuestiones pragmáticas de la lengua. Entonces, si yo soy una traductora y me ponen a traducir la palabra chido, quizá en mi curso, en mi libro, en mi gramática del inglés, etcétera, no voy a encontrar esta palabra, ¿no? Chido. Entonces es aquí cuando estas memorias de traducción son muy útiles. Yo hice esta prueba, puse la palabra chido y aquí me está mostrando un corpus paralelo, son enunciados paralelos y me muestra cuál es su correspondiente en inglés. Entonces aquí vemos que chido en estos tres ejemplos está en un contexto donde aparece como cool o pretty cool o coolest, ¿no? Entonces esto a mí como traductora humana me puede dar una idea de hacia dónde enfocar mi traducción. Este tipo de tecnología, los traductores, las memorias de traducción y otras son tecnologías multilingües, han tenido mucho interés y mucho auge, sobre todo en regiones altamente multilingües como en Europa, en donde se les da gran apoyo y se les dedica una buena parte de dinero. Por lo tanto, tomando esto en cuenta, en nuestro trabajo lo que nos preguntamos es si este tipo de trabajos tienen tanta relevancia en territorios multilingües, ¿por qué no hacerlo en México? Recordemos que en México, además de hablar el español, se hablan otras 68 lenguas junto con sus respectivas variantes y además para estas lenguas no existe prácticamente tecnología creada. En nuestro caso de estudio, lo tomamos sobre un par de lenguas mexicanas, bueno, el español y el náhuatl. El náhuatl es la segunda lengua más hablada en el territorio mexicano después del español
Y nuestro caso de estudio consiste en diseñar algoritmos para extracción léxica bilingüe automática a partir de un corpus paralelo. Esto como un primer paso para poder llegar eventualmente a la traducción automática. Y bueno, para llegar a esto, en primera instancia necesitamos un corpus paralelo para poder hacer los experimentos. Entonces nos enfrentamos a diversos retos. De entrada, uno de los retos es la escasez de datos. Hablamos ya toda la primera parte de las cosas maravillosas que se pueden hacer con los corpus paralelos, pero ¿qué pasa cuando no tienes un corpus paralelo? No puedes tener acceso a esto, entonces por eso decidimos crearlo y es el corpus paralelo que está en creación, Náhuatl Español. Pero no solo eso, asumamos que ya tenemos un corpus paralelo creado. Aún así no podríamos aplicarle las técnicas que se han estudiado por años de traducción automática, de extracción léxica bilingüe. ¿Por qué? Porque estos modelos funcionan bien para ciertos pares de lenguas que han sido ampliamente estudiados y que son lenguas parecidas entre sí o que tienen muchos datos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a casos como el nuestro, las técnicas y algoritmos necesitan replantearse y adaptarse. Además, los sistemas como Google son altamente dependientes de la cantidad de datos de entrenamiento, es decir, del corpus paralelo. Cuando nos enfrentamos a un corpus paralelo relativamente pequeño como el de nosotros, porque son lenguas que no tienen mucha producción escrita, bueno, me refiero al náhuatl, y mucho menos digital, nos enfrentamos a un problema y además no hay herramientas lingüísticas en las que nos podamos apoyar. Son pares de lenguas muy diferentes, eso hace que la mayoría de los algoritmos conocidos tenga dificultades. Por ejemplo, aquí una sola palabra en náhuatl, Nimitztetlamactis, se alinearía o es equivalente a 7 palabras en inglés, ¿no? Entonces, son muchos retos computacionales los que se tienen que resolver. La idea es que podamos llegar a esto a partir de un corpus paralelo. Este es un corpus paralelo, el que tenemos del lado izquierdo, bueno, mi izquierda. Poder hacer un sistema computacional que sea capaz de obtener léxico bilingüe automático a partir de este corpus paralelo. Y esto sería un primer paso para poder llegar a la traducción automática algún día entre este par de lenguas. Hoy en día no existe un traductor automático para estas lenguas. Por ahora es el trabajo que se está desarrollando en el grupo de Ingeniería Lingüística. Para poder empezar con esto tenemos que dejar el corpus listo para poder procesarlo y para poder procesarlo se tienen que normalizar, que enfrentar una etapa de preprocesamiento. Entonces, la primera parte se tiene que hacer una normalización ortográfica, que es un gran problema al que uno se enfrenta con lenguas como el náhuatl y es entendible. No hay hoy en día una normalización que todos respeten, incluso en la academia hay discrepancias sobre cuál es la normalización correcta. Por lo pronto nosotros estamos utilizando reglas de normalización para que sea consistente nuestro corpus y que estadísticamente no nos meta ruido al procesarlo. Otra cosa con la que estamos lidiando es con la morfología. Con el náhuatl tiene este fenómeno de aglutinación o a veces también es una lengua polisintética, dicen otras. Entonces esto puede impactar mucho a los métodos y estamos investigando o aplicando métodos de morfología computacional, que hay dos vertientes, los que son basados en reglas, es decir, basados en listas de prefijos, sufijos, formas nominales, verbales y las combinaciones posibles, y los métodos no supervisados, es decir, que la computadora encuentra automáticamente las segmentaciones. A manera de… antes de empezar con las conclusiones, como podrán ver en esta última parte, lo que yo les estoy ofreciendo son más problemas o preguntas que soluciones, porque en realidad es un trabajo que está iniciando. Hay que tomar en cuenta que cuando se trabajan con este tipo de lenguas de bajos recursos, desde la perspectiva del procesamiento del lenguaje natural, uno tiene que enfrentarse a muchas preetapas para normalizar los textos y para enfrentarse a un escenario lo más ideal posible, ideal entre comillas. Esto es un problema en realidad con muchas lenguas, porque el procesamiento del lenguaje natural hasta ahora se ha centrado principalmente en lenguas como el inglés y algunas otras que tienen muchos hablantes. Entonces,
en el trabajo que se desarrolla y que se está iniciando en el grupo de Ingeniería Lingüística, pues se están sentando las bases para poder llegar algún día a un desarrollo verdaderamente completo y complejo que sería un traductor completamente automático. Para finalizar esta charla, una de las conclusiones sería pues que un corpus paralelo es un recurso lingüístico valioso, permite el desarrollo de tecnologías del lenguaje y muchas de ellas enfocadas a la traducción automática. Vimos que nuestro caso de estudio fue el náhuatl español y esperamos que los métodos que estamos desarrollando puedan ser aplicables, sirvan para el náhuatl, pero que también puedan ser aplicables para otras lenguas en situaciones similares con bajos recursos digitales y que pueda servir también de inspiración a gente que está en el área y que quizá pueda empezar a contemplar la posibilidad de no solo trabajar con el inglés, que es la típica lengua que se maneja, sino empezar a crear tecnologías también para estas lenguas. Finalmente, el corpus que se está recopilando y se está construyendo para este trabajo tiene potencial para ser utilizado en muchas otras aplicaciones, y con aplicaciones no me refiero solo a las del desarrollo de tecnologías de lenguaje, de aplicaciones computacionales, pero sino también aplicaciones de índole lingüística. Por ejemplo, estudios contrastivos, diacrónicos, recursos para traductores, desarrollo de diccionarios, en fin, los lingüistas podrán aquí decirme más aplicaciones que se pueden hacer con este corpus. Este es mi correo, si alguien está interesado en el tema, y les recuerdo que este proyecto se trabaja dentro del Instituto de Ingeniería, el grupo de Ingeniería Lingüística que pertenece a la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Disculpen los percances técnicos, pero sin eso no hay congreso. Vamos con la última presentación de esta mesa. En esta ocasión tenemos a Emma Jiménez, del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, quien nos va a hablar sobre el diálogo intelectual entre wikis, revistas, blogs, en estudiantes y profesores de español y cultura, medios y la publicación en medios electrónicos. Buenos días. Va a ser un cambio de tema. Buenos días a todos. Va a ser un cambio de tema y de enfoque. Sí tengo un corpus, pero un corpus de artículos escritos por estudiantes de todo el mundo en español, porque yo doy clases de español a extranjeros. Permítanme un momento. Esperemos que no se interrumpa la computadora. Tenía abierta yo, por si sucedía algo, tenía abiertas la revista que quiero mostrarles y el wiki, pero se cerraron. Si tenemos tiempo o si sucede algún percance, pues veremos porque principalmente quería que lo vieran, es algo visual, que se inició en el año de 1998, en la primavera de 1998 en Canadá. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un campus allá, una escuela de extensión, y desde su inicio, en 1997 inició la escuela, en 98 iniciamos esta revista. Vamos entonces a empezar con el proyecto Flores de Nieve. Vamos a ver por qué se llama Flores de Nieve y por qué da lugar a un diálogo intercultural y qué problemas técnicos y qué soluciones hemos dado a este proyecto que nació digital. En esta colaboración hemos tenido desde siempre a Carlos Negrete, que ha sido nuestro diseñador para Internet, John Clarkson, estudiante, y Jorge Salinas, profesor como editores, todos los profesores y estudiantes del CEPE, Centro de Enseñanza para Extranjeros, y sus 6 sedes en Canadá, Estados Unidos y México, y Gonzalo Lara Pacheco, que es el gestor del blog. Como ven, nuestro equipo es mínimo y con mínimo hacemos lo máximo, somos un poco minimalistas. Vamos a ver la wiki. Un ejemplo, no se abre desde aquí, pero espero que podamos verla. La revista, que tiene 31 números, y el blog, que se inició en 2009. Las wikis empecé a trabajar con ellas en 2010.
Como ustedes saben, la filosofía del wiki, y de la que me aprovecho, es que la red y el conocimiento están ligados al software libre, conocimiento para todos. Tiene una base constructivista, es decir, entre todos creamos y construimos el conocimiento, y queremos que todos nuestros estudiantes y profesores no sean solo users, sino producers, productores. Para las clases, para el conocimiento en general, la wiki permite la descentralización, todos son el centro en un determinado momento, todos son receptores y emisores, hay una producción colectiva, interacción entre los participantes y autoorganización. Estos elementos nos permiten trabajar en clase y en la wiki y en los proyectos digitales. Como ven aquí, ese es un ejemplo de la wiki que espero que puedan ver bien, que sea buena la resolución. Tenemos la parte a mi derecha, a ustedes izquierda, las páginas que abren los alumnos, sus páginas personales, y hay unas que son en común, por ejemplo, investigación, notas, que generalmente son notas gramaticales, y Tasco CU, que es un proyecto que hicimos colaborativo entre Tasco, la sede de Tasco y de la Ciudad de México. ¿Qué más podemos decir al respecto? Vamos a ver con esta de notas, podemos ver que los estudiantes tienen diferentes niveles de aproximación a la wiki. Algunos no quieren escribir, pese a que son de todo el mundo, no tienen ese conocimiento digital y prefieren a veces enviármelo a mí para que yo lo ponga. También aquí está la imagen de los estudiantes en juego. Experiencia de participación editorial. Aquí el título mismo de la página, Gusto de Todos, les permite la participación en conjunto. Quiero decirles que esta wiki, llegamos a las wikis y a esta wiki gracias a los estudiantes. Necesitábamos dónde poner enlaces, colaboraciones, leernos todos a todos, y una estudiante dijo, vamos a abrir una wiki. Ella propuso una que tenía muchos anuncios comerciales tipo Facebook, y no nos servía porque para la concentración y para que todos estemos allí completos, integrales, los anuncios son un distractor, lo considero yo, y bueno, la investigación así lo dice. Entonces buscamos esta versión de wiki que no tiene anuncios y que tiene bastante capacidad, tiene más capacidad y más imágenes si pagamos una cuota, pero para nuestros propósitos gratuita es suficiente. En esta versión, que es de las primeras, todavía no son las últimas, los estudiantes tenían que diferenciarse entre sí por nombres, por colores, y era la única manera de ir poniendo por rayas, diferentes formas gráficas, pero sencillas. Aquí en este caso procuramos que se forme una comunidad de aprendizaje realmente, y lo podemos ver en la forma en que van los estudiantes interactuando entre sí. Cuando son sus páginas personales, en esta versión de wiki, generalmente, aunque la instrucción es corregir y editar, los estudiantes casi no participan en lo de los demás, con algún comentario breve, pero con las modificaciones que ha venido y que vamos a ver adelante, hay mucha más interacción porque ya es tipo Facebook sin los anuncios. Aquí Kazuya dice que no le gustan la música y Kazuya dice, Eva le contesta y dice, qué aburrido, jeje. Este jeje, que es atenuante, es una forma de invitar al diálogo, a la conversación. Y como pueden ver, los enlaces son muy sencillos. Aquí vemos otro ejemplo de cómo con colores tenían que diferenciarse, pero no así aquí, donde ya tienen abajo comentarios. Entonces pueden tener su página arriba y abajo los comentarios. Ese es el ejemplo de diferentes posicionamientos geográficos y existenciales, a veces filosóficos, políticos, donde pusimos el tema de migración, que pues los estudiantes viniendo de tantas partes del mundo es uno de los temas más importantes para ellos, y a partir de aquí surgieron varios artículos para la revista Flores de Nieve. Entonces, en la wiki, ¿qué hacen? Editan las tareas, conocen y comentan los escritos de sus compañeros, intercambian notas gramaticales, realizan investigaciones.
Les sirve como portafolios de sus trabajos y de ahí tomarán lo que deseen publicar para la revista Flores de Nieve. Tenemos algunas tareas que son especialmente importantes para la edición. Sirven como una plataforma que va desde lo presencial hasta el blog. El CELE, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, nos invitó a participar en un evento que se llamaba Bebidas y Rituales de México y el Mundo. Aquí en la foto, que es un poco oscura, se alcanza a ver al estudiante japonés del CEPE presentando el sake. Llevó degustación y entonces fue un éxito su presentación, igual que la de los maestros que llevaron té inglés y otros té. ¿Cuál era la tarea? En clase, hablar de la bebida, qué ingredientes, cómo, cuándo, dónde se bebe y algo música, algo que significara que yo entró en los rituales del país. Una estudiante tuvo una frase muy bella, ella es china y decía: ¿cuántos sentimientos tienen ustedes? ¿Cuánto licor toman? Creo que es verdad. Entonces, en la wiki empezaron brevemente sobre un licor tradicional de Corea, este fue su inicio, y lo que tenemos es en la revista, en Flores de Nieve, que de ahí seleccionaron lo que querían que viniera a la revista a publicarse, que requiere un trabajo de edición un poco más completo. Ellos eligen lo que quieren que venga a la revista. Como les decía, la revista, en ella participan las 6 sedes, hasta ahora son 8 sedes del CEPE, del Centro de Enseñanza para Extranjeros en el mundo, uno en China, pero todavía no hemos tenido participaciones de China. Ese es el último número. Ese es el primer número. ¿Cómo llegamos a este primer número? Los estudiantes mismos, sigan a los estudiantes y ellos los llevarán al conocimiento incluso tecnológico, que eran muy platicadores, eran una clase de conversación y querían seguir la conversación con otras personas en otros espacios y querían que su trabajo en español se conociera en México entre lectores de la lengua meta. Como ven, creo que no alcanzan a ver, pero dice texto, imágenes, colectivos sin fronteras. Querían traspasar las fronteras en ese ya lejano 1998. No se plantearon una revista impresa, no se plantearon un periódico mural, se plantearon una revista digital. Entre las secciones tiene una de humor, que era muy importante, y que si ustedes van a la revista y van a los números anteriores, encontrarán que el humor lo sitúa en el espacio y en el tiempo. Son muy simpáticos, creo que uno de ellos estaría ahora lo podríamos poner en cuestionamiento como humor, pero es interesante como muestra de un tiempo y un espacio. Esto fue en abril de 1998. Como les decía, ahora queremos hacer lo mínimo, con lo mínimo, lo máximo. Entonces, solo tenemos un editor y yo, el formato es muy sencillo, utilizamos Java, PHP ahora, antes HTML, entonces es el editor, el diseñador, 2 editores, yo y eso sí, muchos estudiantes y muchos profesores de las sedes. Generalmente el promedio es de 30 artículos, hemos tenido 44 y hemos tenido menos, 23 es el mínimo. La revista les permite no solo estar en contacto en ese momento con la lengua meta y con la cultura a la que se integraron, sino seguir formando parte de ellos. Una estudiante de Rusia nos escribió diciendo que ella quería presentar a su país, a su ciudad, y entonces se presentó. Como ven, sigue practicando la lengua, que es la única forma interactuando con ella, la única forma de aprenderla. Tenemos una breve estadística sobre los números 30 y 31, estamos por editar el 32 en junio, ya en 2 semanas, y como ven, bueno, no, es un poco pequeña la letra, pero los artículos que más contribuciones tienen en este caso fue Sociedades en Transformación, que se diferencia un poco de otra que tiene también bastantes colaboraciones, Países y Culturas. Las sociedades en transformación son visiones críticas en general visiones críticas o reflexivas sobre su cultura, a veces sobre su cultura o a veces sobre la cultura meta, en este caso la cultura es la de México. Otra que a veces se abre ciencia,
Cine tiene éxito, pero tiene pocas colaboraciones, es decir, éxito en cuanto que es transversal, en todas aparece, pero pocos artículos, pero en el blog tienen muchos comentarios. Entonces vemos que el interés es profundo en esa sección. Aquí hay puse aquí una estadística que debiera ir más tarde, pero voy a hablar de ella desde ese momento. En el blog tenemos una sección en medio que se llama Pétalos de Nieve, para continuar con la metáfora de flores de nieve, que no les conté por qué se llama flores de nieve. Ellos querían unir el norte, la nieve, con el sur, las flores, que son representativas de México para ellos. Entonces hicieron una encuesta, era como 4 posibles candidatos y se decidieron por flores de nieve que enlaza el norte con el sur. Con esta metáfora en el blog pusimos una columna en medio, está dividida en 3, y en la columna de en medio llamamos Pétalos de Nieve a pequeñas noticias, cosas de interés que pueden los estudiantes ver. Está dividido en artículos, blogs, lengua española y multimedia. Como ven, multimedia es la que tiene más peso porque creemos que lo auditivo, los videos son de interés para quienes aprenden la lengua. Entonces, en las interacciones en la revista, para terminar con la revista, los estudiantes difunden aspectos de sus culturas y siguen en contacto con la comunidad a la que han pertenecido y quieren seguir teniendo lazos. Es un portafolio internacional en lengua española, un marco de referencia particular con un público a la vez específico y más amplio, todos pueden leerla. Y para los profesores es un banco de materiales para el diseño de actividades. De ahí tenemos un libro, Así Hablamos, que ahora va a ser Dicho y Hecho, otra serie, y ahí podemos encontrar algunas actividades basadas en los artículos de la revista. La lengua española se pone en contacto con otras culturas, poemas que ellos traducen a veces poemas para que nosotros conozcamos, y es un medio de comunicación, un sitio de debate sobre percepciones de la realidad. No sé si en lugar, como me quedan 5 minutos, no sé si en lugar, ya les hemos hablado un poco del blog, que este es como se ve, 3 columnas. Los lectores opinan, está en la columna para mí izquierda, para ustedes derecha, y si pueden ver aquí hay nuestros países, ir a la revista, en México se dice, quiénes somos, sobre el país y consulta sobre la lengua. Esos son los pétalos de nieve y aquí son recursos que tenemos. Tenemos un texto que los invita a leer y a comentar. Elegimos una plantilla de WordPress, pero pedimos a la UNAM que nos alojara en su plataforma para no tener anuncios. Entonces, tenemos las ventajas, pero no las desventajas. La desventaja técnica es que a veces se cae el sistema de la UNAM, se ha caído. Perdimos información de varios años, de como 5 o 6 años en una de estas. Entonces, esas son las desventajas. Si estuviéramos en WordPress, seguramente estaría allí todo el bagaje, pero el problema es los anuncios. Como ven, aquí ponemos una breve introducción y después los comentarios de los estudiantes. Nuestros países, que a veces se convierten también en artículos, los alumnos empiezan a escribir en el blog y después lo llevan a artículo. Consulta sobre la lengua, y consulta sobre la lengua también se puede convertir en artículo para sistematizar todas las consultas que hubo. Entonces, ¿qué hace el blog? Reúne contenidos, reciben comentarios de una comunidad de aprendizaje, se comunican entre sí, expresan experiencias y opiniones, comparten elementos de su cultura y encuentran elementos de identidad, empatía o crítica hacia la cultura de la lengua meta. Se identifican con su propia cultura, por ejemplo, con el soyo al presentarlo, y analizan su propia cultura. Se expresan de manera espontánea, pero revisen y corrigen. Y ven su competencia comunicativa. A veces leemos sus comentarios en clase y dicen, no pensaba que iban a pensar eso de lo que dije. Aportan textos y hacen preguntas. Es un diálogo pluridireccional. Participan todos los estudiantes en diferentes categorías, autor, comentarista, revisor. Se consultan entre sí, consultan al experto en lengua o la experta en lengua, la profesora. Se conocen mejor y desarrollan puntos de interés en común y se dan cuenta del efecto que su forma de expresarse tiene en lectores tanto inmediatos como mediatos más tarde.
Entonces participan en una comunidad de aprendizaje y adquieren seguridad, una actitud crítica y reflexiva y gusto por el conocimiento de otras lenguas y culturas. Los invitamos a participar. Gracias. Tenemos también participaciones de invitados. Gracias. Muchas gracias a nuestras 4 ponentes. Tenemos un par de minutos para preguntas, si quieren participar y ponerlas a responder sus dudas. Hola, buenos días. Tenía una pregunta para las primeras ponentes que expusieron sobre los corpus. Quería saber al respecto del índice de impacto que esto tiene y sobre todo, bueno, yo entiendo que lo están haciendo en un proyecto de investigación para ingeniería lingüística, ¿es correcto? Bien. Por ejemplo, ¿ustedes cuál sería la proyección que esto le darían y cuál sería el índice de impacto que pudiese tener? ¿No? Sobre todo hablando en una situación donde parece ser que la tendencia es hacia que esto vamos, ese tipo de lenguas no anclen raíces, vamos, que no sigan perdurando, ¿no? Incluso hay hasta proyectos de alfabetización a las zonas náhuatl, pero en lugar de enseñarles, vamos, las traducciones náhuatl-inglés, parece ser que la tendencia es que ya no se siga enseñando náhuatl, ¿no? Quería saber su opinión al respecto. Bueno, sí es cierto que cada vez hay menos hablantes, sin embargo, a pesar de eso siguen siendo muchísimos y una de las situaciones que nosotros nos gustaría hacer con este corpus y con todas las aplicaciones que podría tener sería una inclusión de la gente que, a pesar de que hay mucha gente que habla tanto náhuatl como español, sigue habiendo gente que solamente habla náhuatl y como decía Jimena, o sea, hay documentos tales como la Constitución que no están al alcance de toda la gente y pues eso no debería de ser así. Yo creo que la lengua materna es una forma de identificación personal propia de una comunidad también y bueno, esto abre muchas puertas a la inclusión de toda esta gente. No sé, ¿quieres? Sí, pues yo también creo que el impacto tiene mucho que ver con la preservación del idioma. O sea, si tú quieres aprender otro idioma, hay muchísimas plataformas o páginas interactivas, no sé, del francés o del inglés, y pues con todo este material tal vez se pudieran hacer cosas así y mientras más difusión tenga, pues esta gente que todavía habla el idioma pues podría animarse a compartirlo o a seguirlo como transmitiendo. Yo creo que sí tiene mucho impacto y también en cuanto a temática, o sea, yo creo que no hay algo parecido en cuanto a que recopile tantos temas tan diversos. O sea, generalmente solo te pueden leer, no sé, teatro de evangelización o cosas así, pero en este caso encontramos cosas tan diversas que igual a alguien que le interese la cultura puede sacar estudios aparte de lingüísticos, culturales. Sí. Me voy a colar en su respuesta también. La cuestión de revitalización de la lengua es un asunto muy complejo y sí, por supuesto quedaría para otra mesa, yo creo, y discusión qué va a pasar con esta enorme diversidad lingüística de México, se va a morir, cuándo, mañana, etcétera. Pero sin meternos mucho a esa cuestión, también es importante recordar que hoy en día, 2014, sigue habiendo 68 lenguas que se hablan ahí. Entonces, ¿por qué no hacer esfuerzos para desarrollar tecnología para esos hablantes, que además son tecnologías que ayudarían a cuestiones que están establecidas en la ley, ¿no? Que por ejemplo tienen que ser juzgados en sus lenguas y que la educación básica debe ser en su lengua, etcétera, y que hoy en día no se cumple porque también, bueno, hay muchas cuestiones ahí. Entonces, retomando el tema y del corpus,
pues quizás sí sería un poco apresurado decir que un corpus como este va a ser la panacea para revitalizar una lengua, para revitalizar el náhuatl, ¿no? Pero sí esperamos que sea uno de los muchos esfuerzos que puedan propiciar el estudio de estas lenguas y que se cree mucha tecnología, no solo la que estamos haciendo nosotros, sino que queda al alcance de otras personas que pueden tener otras ideas y ocuparlo como decíamos, materia prima para el desarrollo de otro tipo de aplicaciones. Buenos días. Sé que aunque no es mi área de trabajo esto, tengo entendido que si bien hay situaciones formales de aprendizaje de algunas lenguas, como pudiera ser el náhuatl, ¿hay alguna otra estrategia o tienen conocimiento de que en algún otro lado se esté haciendo algo por rescatar lenguas que a lo mejor ya están a punto de desaparecer porque no hay quien las hable o que queden unas cuantas gentes? No sé si tengan por ahí algo de información sobre eso. Pues justamente hoy en la mañana leí, hay una lengua que se habla en Tabasco, que es el Ayabuco. Sí, bueno, esta lengua solo la hablan 2 personas, o sea, los únicos 2 hablantes son 2 señores ya de 70 años. El problema es que tuvieron diferencias y no se hablan, entonces hicieron muchísimos esfuerzos para que se reconciliaran y hablaran entre ellos y pudieran rescatar la lengua, porque de verdad eran los únicos 2 que quedaban con ese idioma. Entonces me enteré de que la Universidad de Stanford y otro instituto de Alemania hicieron una escuela allí en Tabasco y lograron que arreglaran sus diferencias, y ya los 2 imparten clases y esta escuela lleva su nombre. Y ya se está, creo que también recopilando, no sé si un tipo corpus, pero sí les están tratando de exprimir todo lo más posible antes de que se extinga esa lengua. Y como esa hay muchas en extinción, y pues por ejemplo nosotros nos dimos cuenta que en este corpus mucha gente que está interesada son extranjeros, ni siquiera tanto mexicanos. Hay muchos estudios de alemanes y muchos libros que sacamos tenían estudios de gente de Francia, de otros lugares, y pues también creo que podría servir el corpus para eso, como tratar de animarlos y, como dice Jimena, que sea uno de esos esfuerzos, como estos lugares. Bueno, también en el proceso de recopilación de la lengua, todos los libros que encontramos pues son un gran esfuerzo para preservar la lengua, porque si bien sí es importante la cultura, podríamos conocer todo lo que dicen los libros siendo monolingüe, solamente español, y lo entenderíamos, pero creo que se hace mucho esfuerzo porque el hecho de que estos libros sean paralelos, de preservar la lengua, y hay mucha gente interesada en esto. Todas las ediciones que encontramos, sí no son muchas, se podría hacer mucho más trabajo, pero sí existen gente interesada en preservarlo. Yo soy de la región de Milpa Alta y yo recuerdo que en segundo de primaria aún aprendíamos náhuatl, y es únicamente una felicitación. Me da mucho gusto estar aquí y escuchar que 30 años después hay gente que se interesa, hay gente de México que hace ese tipo de investigaciones. Gracias. Bueno, con esto concluimos esta mesa. Vamos a estar afuera tomando un café, así que para allí podrán seguir interrogando a nuestras ponentes. Muchas gracias, chicas. Gracias a todos.